Hola, buenos días o buenas noches, y aquí, como prometimos, otra vez con Lilith y hablando un poco más sobre las diferentes imágenes o figuras en las diferentes mitologías o culturas a lo largo de los años y milenios, porque aquí hablamos de milenios, ¿no? Como hablábamos en la entrada anterior sobre el poema de Gilgamesh, hace unos 5.000 años antes de Cristo, de lo que se sabe, porque no sabemos demasiado, se habló muy poco antiguamente. Sí es cierto que hay diferentes imágenes a lo largo de las mitologías y las épocas de mujeres que son representativas de lo que hoy conocemos con el nombre de Lilith. En algunos sitios es un símbolo más negativo, en otros un símbolo que tiene que ver con la vida y la muerte. Es como el origen y el final. También vamos a hablar un poco sobre la luna de Lilith, no sé si en esta entrada o en otra, pero bueno, también está relacionada con este podcast. Empezamos. Esta es una pequeña introducción, un poco generalizada, pero vale para esta vez, porque es una etapa inicial, digamos, a la figura, a la imagen de Lilith. Lilith, o Lilith, sin H final, figura legendaria del folclore judío, que es lo que más conocemos nosotros, de origen mesopotámico, lo que hablamos anteriormente con el poema de Gilgamesh. Se le considera la primera esposa de Adán, anterior a Eva. Abandonó el Edén por propia iniciativa y se instaló junto al Mar Rojo, uniéndose allí con Asmodeo, que sería su amante, y con otros siervos. Lilith en la mitología mesopotámica. El origen de Lilith parece hallarse en Lilitú y Ardat Lili, dos demonios femeninos mesopotámicos, relacionados a su vez con el espíritu maligno Lilu. En los nombres de esta familia de demonios aparece la palabra Lil, que significa viento, aire o espíritu. Los judíos exiliados en Babilonia llevaron a su tierra de origen la creencia en esta criatura maligna, cuyo nombre, adaptado a la fonética del hebreo como Lilith, se puso en relación con la palabra parónima hebrea Lil, que significa noche. Solo se han encontrado breves referencias de ella en el libro de Isaías y en la tradición talmúdica. Son las que han llegado hasta nuestros tiempos. Lilith en la mitología hebrea. Lilith en la Biblia. La única mención en la Biblia de dicha criatura aparece en Isaías 34:14. En la Biblia de Jerusalén, el pasaje se traduce como: los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. En la Vulgata se tradujo por Lamia, equivalencia que se conserva en algunas traducciones modernas, como la de Nácar Colunga. Y las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales, y el peludo gritará a su compañero, la lamia también tendrá allí asiento, y hallará para sí reposo. Otras versiones, en fin, traducen el término como criatura nocturna o lechuza. Al tratarse de un término que aparece testimoniado en una sola ocasión, apax legomenon, no resulta posible saber con certeza si para el autor del texto era un nombre propio o común. Y en este último caso, si se trataba de una criatura sobrenatural
o de una rapaz nocturna. El profesor G.R. Driver opina que la palabra hebrea Lilith deriva de una raíz que denota toda clase de movimiento, de torsión u objeto retorcido, tal como la palabra relacionada Lailah, L-A-I-L-A-H, o Laishil, que significa noche, da a entender un envolver o rodear la tierra. Esta derivación de Lilith, indica él, encaja con el chotacabras, pues esta es un ave que se alimenta por la noche y que se destaca por su vuelo rápido y de gran maniobrabilidad cuando persigue a las polillas, escarabajos u otros insectos voladores nocturnos. Según Driver, el naturalista Tristram dijo que la chotacabras era muy activo hacia el crepúsculo, cuando se lanza al vuelo tras su alimento a gran velocidad y con giros intrincados. Blair, 2009, sostiene que las 8 criaturas mencionadas en Isaías 34, 13, 16 son todas animales naturales. La leyenda de Lilith. El origen de la leyenda que presenta a Lilith como primera mujer se encuentra en una interpretación rabínica de Génesis 1:27. Antes de explicar que Yahvé dio a Adán una esposa llamada Eva, formada a partir de su costilla, Génesis 2:4-25, el texto dice: Creó, pues, Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Si bien hoy suele interpretarse esto como un mismo hecho explicado 2 veces, otra interpretación posible es que Dios creó, en primer lugar, una mujer a imagen suya, formada al mismo tiempo que Adán, y solo más tarde creó de la costilla de Adán a Eva. La primera mujer a la que alude el Génesis 1:27 sería Lilith, la cual abandonó a su marido y el jardín del Edén. La leyenda está vinculada a una tradición mágico-religiosa judía, la costumbre de poner un amuleto alrededor del cuello de los niños recién nacidos con el nombre de 3 ángeles, SNB, Ensvi, Ensglov. El Génesis Rabba Midrash sobre el libro del Génesis, recopilado en el siglo V en Palestina, señala que Eva no existía todavía en el 6º día de la creación. Entonces Yahvé había dispuesto que Adán diese nombre a todas las bestias, aves y otros seres vivientes. Cuando desfilaron ante él en parejas, macho y hembra, Adán, que ya era un hombre de 20 años, sintió celos de su amor, y aunque copuló con cada hembra por turnos, no encontró satisfacción en el acto. Me río porque estas visiones religiosas son muy graciosas, pero ahora no voy a opinar. Sigo leyendo. Por ello exclamó: todas las criaturas tienen la pareja apropiada, menos yo, y rogó al Dios que remediara esa injusticia. Según el Yalkut Reubeni, colección de comentarios cabalísticos acerca del Pentateuco, recopilada por R. Reuben Ben Jonsky Cohen, muerto en 1673 en Praga, Yahvé formó entonces a Lilith, la primera mujer, del mismo modo que había formado a Adán. De la unión de Adán con esta hembra y con otra parecida llamado Nama, hermana de Tubal-Caín, nacieron Asmodeo e innumerables demonios que todavía atormentan a la humanidad. Muchas generaciones después, Lilith y Nama
se presentaron ante el tribunal de Salomón disfrazadas como rameras de Jerusalén. Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos, pues cuando él deseaba tener relaciones sexuales con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura acostada que él exigía. «¿Por qué he de acostarme debajo de ti?», preguntaba. «Yo también fui hecha con polvo y por lo tanto soy tu igual». Como Adán trató de obligarla a obedecer, Lilith, encolerizada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó por los aires y lo abandonó. Saliendo del Edén, fue a dar a las orillas del Mar Rojo, hogar de muchos demonios. Esto es lo que sería, lo que se ha nombrado también muy pocas veces, que yo lo tengo en mi otro blog y ya vamos a hablar de eso, es la tierra de Nod, más allá del Mar Rojo. Se menciona muy poquito también en la Biblia. Continúo. Allí se entregó a la lujuria con estos, dando a luz a los Lilim. Cuando 3 ángeles de Dios fueron a buscarla, Vi y Glof, ella se negó. El cielo la castigó haciendo que muriesen 100 de sus hijos al día. Desde entonces, las tradiciones judías medievales dicen que ella intenta vengarse matando a los niños menores de 8 días, incircuncisos. El novelista italiano de origen judío, Primo Levi, pone en boca de uno de sus personajes esta visión de Lilith. A ella le gustaba mucho el semen del hombre y anda siempre al acecho de ver a dónde ha podido caer, generalmente en las sábanas. Todo el semen que no acaba en el único lugar consentido, es decir, dentro de la matriz de la esposa, es suyo. Esto decía Levi. Todo el semen que ha desperdiciado el hombre a lo largo de su vida, ya sea en sueños o por vicio o adulterio. Te harás una idea de lo mucho que recibe. Por eso está siempre preñada y no hace más que parir. Primo Levi, Lilith y otros relatos. Barcelona, edición 62, 1989, página 24. Otras leyendas apuntan a que Yahvé creó a Adán y Lilith como un andrógeno unidos por la espalda. Más tarde los separó y ocurrieron los hechos explicados anteriormente. Se le ha encontrado cierta semejanza a Lilith con las Shanas, X-A-N-A-S, o Janas, con J, Dianas también, Astures y las Lamias del folclore vasco, aquellos seres similares a las hadas, a las ninfas y a criaturas de la naturaleza semejantes, servidoras y a veces representantes de la propia diosa Mari, la Gran Madre, y también la Madre Tierra, que castigan y premian a los humanos. Uno de sus regalos favoritos es la posibilidad de transmutar el carbón o paja de sus favorecidos en oro, que habitan en montañas, cavernas, cuevas y oquedades diversas, así como en manantiales y fuentes, y que a menudo aparecen hilando o alisando su largo cabello, con unos peines de oro que semejan la media luna, o recorren los cielos, aureolada su cabeza con el blanco resplandor de la luna llena, o bien cruzan el firmamento portando una hoz de oro mientras arrastran consigo las tempestades y se envuelven en unas lenguas de fuego que desdibujan y afilan sus miembros inferiores. Además, se ha equiparado a Lilith con seres semejantes a las ondinas o a las nereidas, imaginándosela entonces con la parte inferior de su cuerpo correspondiendo a un animal acuático, tanto un pez como una serpiente marina. Un inciso aquí, este es un punto interesante porque este párrafo, esta frase, tiene mucho que ver con las sirenas, ¿no? La leyenda de Lilith está también ligada a las sirenas, por esto del animal acuático, un pez o serpiente, que antiguamente las sirenas también tenían una imagen
de serpiente o con cola de serpiente acuática. Prosigo. Se la ha asociado aún con serpentinas figuras infernales de torso humano similares a la equidna griega o a otras habitantes del mundo inferior, la mansión de los muertos, el inframundo y también el inconsciente, como Hécate, por ejemplo, provocadoras de pesadillas, portadoras de terrores nocturnos, generadoras de espanto y relacionadas con los vínculos que se ansían pero que aprisionan, con la fuente del deseo, con la fuerza de las pulsiones, con la intensidad de los motivos humanos íntimos que instan a su satisfacción y que pueden llegar a ser destructivos. Resaltemos aquí el hecho de que entre su mucha descendencia monstruosa, como el Cancerbero, guardián del Hades, Equidna fue la madre del buitre que ha de devorar por toda la eternidad las entrañas de Prometeo, encadenado al Cáucaso. Hay que señalar que Lilith en algunos aspectos está vinculada con todas las diosas madres, que conllevan un matiz de oscuridad, que reinan sobre los elementos, riquezas incluidas, del mundo subterráneo y que se relacionan con el aspecto vida y muerte de las cosas. Son cuna y sepulcro, principio y fin. Por último, no olvidemos que Lilith es representada popularmente como una seductora mujer, sin más vestido que su propia piel, provista de abundante pelo rizado, rojo por más reseñas, que se extiende como un manto a su alrededor y que tiene por costumbre sentarse sobre la concavidad de la media luna. Lilith en la astrología. En astrología también existe una posición lunar llamada Lilith o luna negra. Se da cuando la luna se encuentra en su apogeo o punto en el cual está más alejada de la Tierra. Este punto arábigo simboliza el inconsciente más profundo del ser humano, esa represión que tiene el ser humano dentro de sí. Lilith lo que hace es llevar a esa situación límite para que la válvula salte. Se trata de la luna oscura, que aparece visible al tercer día de la luna nueva en el horizonte oeste, mostrando una breve franja de luz arqueada, permitiéndonos contemplar las sombras que envuelven el resto de la esfera. Bueno, casi llegamos al final. Hasta aquí una introducción a la visión general de las diferentes mitologías. Hay muy pocas menciones a lo largo de la historia antigua o más reciente sobre Lilith. Es cierto que en la influencia cultural actual, la figura y leyenda de Lilith, sobre todo la rebelión y la capacidad de independencia, es un símbolo para las mujeres más allegadas al feminismo, que representa muchas cosas y muchas cosas positivas. Estamos hablando sobre una imagen de Lilith, una imagen mitológica, antigua, ideológica, religiosa, que está muy ligada a la opinión religiosa de milenios, en contra de la independencia de la mujer, de la capacidad de decisión, de la profundidad en su capacidad intelectual o sabiduría, que esto es lo que representa Lilith en definitiva. Se la ha rechazado en la mitología y en la religión y se la ha ligado a la figura de demonio y con una imagen muy negativa en la mayoría de las culturas. Lo que ahora conocemos como el patriarcado, que básicamente fue muy misógino. El rechazo y odio natural hacia la mujer ha llevado a crear estos símbolos, este símbolo en particular, que engloba lo que realmente ansía y ha ansiado tener la mujer, esa independencia, esa libertad, más allá de las consecuencias, ¿no? Porque si
vemos y leemos y escuchamos estas definiciones que se han arrastrado años y cientos de años sobre Lilith, representa específicamente esta libertad y esta independencia que la llevó a ser exiliada a esta tierra de Nod, exiliada del mundo, exiliada de todos, odiada, temida. Esta es la consecuencia, pero Lilith se mantuvo firme en su ser, en su ideología, y esto es lo que nos falta, yo creo, a las mujeres, mantenernos firmes frente a las decisiones, a las iniciativas, a la independencia, a lo que sea, mantenernos firmes, porque como nos han quitado, todavía no entiendo de qué manera, porque no es potestad de nadie nuestra vida, independencia, es decisión nuestra. No tenemos que pedir, por favor, que nos devuelvan una capacidad de vivir de otra forma, una libertad de vivir de otra forma, las mismas opciones que tienen todos. No tenemos que pedir, por favor, y estar luchando tanto cuando es algo que es nuestro. No es de otros, es nuestro. La decisión siempre es nuestra. Si hay consecuencias, tenemos que afrontar esas consecuencias y aguantar hasta que realmente cambien las cosas. Nadie es dueño de nuestra vida. También podemos hablar de la influencia de Lilith en la cultura gótica. Se la ha asociado en muchas ocasiones y sigue como un símbolo en la cultura vampírica, por ejemplo. Exaltan siempre su belleza y la pintan como algo siniestra y oscura, pero también está relacionada directamente con el vampirismo. El vampirismo también, hablamos de un vampirismo que fue evolucionando. De este tema vamos a hablar, que es muy interesante. A mí me gusta mucho la cultura vampírica, porque también hay un halo romántico alrededor de la cultura vampírica, y la sangre, y el significado, y la simbología de la sangre. Y para finalizar, me gustaría agregar como una nota de final y como recomendación, mencionar algunas series, películas que incluyen la imagen de Lilith, el personaje de Lilith, que es muy interesante porque hay puntos que son tomados de la mitología, de lo que conocemos, ¿no? De esta imagen que estuvimos hablando, que se fue difundiendo con el tiempo, y se ha tomado como referente para ciertos trabajos en cine o en televisión. Por ejemplo, vamos de atrás hacia adelante, de lo que más me ha gustado, de manera un poco más seria o mezclado también con humor, que es importante trabajar con el humor, no tomarnos todo esto tan en serio. Estamos hablando de una historia de ficción. La mitología, hasta lo que sabemos, ¿no? Es ficción, es imaginación, y es bonito, es creatividad, es literatura. En este caso, por ejemplo, tenemos la serie que a mí me encantó y me reí muchísimo, me pareció un trabajo excelente porque reúne varios puntos importantes, ¿no? Hasta temas sociales importantes, y todo con mucho humor y con unos personajes muy, 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 muy interesantes, muy atractiva la serie. La serie es True Blood, Sangre Verdadera, que ya finalizó, tuvo creo que 8 temporadas, y no sé si empezó en el 2004 o 2005, no estoy segura, pero bueno, tiene 8 temporadas, la pueden encontrar seguramente. Creo que es de Showcase. No es de Showcase, no estoy segura, ahí no, pero si la buscan es True Blood, Sangre Verdadera, traducida correctamente. Y ahí hay en las últimas temporadas, o la última temporada, aparece el personaje de Lilith, relacionada con la historia de la serie, por supuesto, y también tiene puntos
interesantes que son estudios que se hacen para trabajos artísticos, ¿no? Que ya se hacen estudios a veces hasta científicos, históricos, mitológicos, para retratar un personaje, que a veces no a la exactitud y se adapta a la obra, pero que funciona muy bien. Y yo recomiendo esta serie porque la van a pasar muy bien. Es una serie que es un entretenimiento perfecto y tiene de todo, ¿no? Tiene un poco de drama, tiene mucha sangre, por supuesto, pero la sangre muy bien tratada. Se van a reír muchísimo, hay mucha sensualidad, se habla mucho de sexo con naturalidad. Es muy buena la serie y la recomiendo. Después hablamos de una serie que es ya un poco más seria, que es magnífica, es poética, personajes. Lo que se hace con esta serie, creo que tiene 2 temporadas o 3 a lo sumo, no estoy segura, tendría que volver a verlo y después se lo confirmo, pero a mí me encantó. Yo cuando empecé a verla dije, esta serie al principio, en el primer capítulo, digo, ya vi mucho de esto, ¿no? Me parecía demasiado artificial y seguí viéndola. Hay una poesía increíble. Penny Dreadful, que aquí hay unos personajes y sale aquí una Lilith, que ahí se llama Lily, sin T, que lo tienen que ver. Hay un monólogo de esta actriz que hace de Lilith, que es alucinante, es magnífico, es para ver toda la serie, por supuesto, ¿no? Y esta es otra serie que recomiendo, aunque tenga pocas temporadas, que fue un pecado que no la hayan continuado, porque una calidad, hay un trabajo para verla con calma y con ganas, porque es muy poética. Hay unos personajes y una adaptación de estos personajes que es muy buena. Y pasamos a la última, que aquí ya nos reímos muchísimo y que el personaje principal es uno de los mejores que he visto en las últimas series, que se ha ganado mucha simpatía de muchos fanáticos y muchos seguidores, que ha llegado a prácticamente todo el mundo, y es una serie básicamente para reírse, porque también hay unos personajes junto con el principal personaje, que es muy importante, por supuesto, que es el que le da el punto, es la guinda, la cereza y todo junto. Hablamos, por supuesto, de Lucifer, que estos últimos tiempos, que ya está llegando casi al final, creo que es la última 6ª temporada, yo la he visto toda, por supuesto, y no paraba de reírme. Magnífico el personaje, magnífica la adaptación, por supuesto, porque ya le vamos sacando ese peso al pobre Lucifer, que ya debe estar cansado de esta interpretación tan negativa. Lucifer no tiene, que ya algunos podemos diferenciarlo entre Lucifer y el diablo y Satanás, que a veces se confunde, y en realidad es lo mismo y no es lo mismo, son diferentes nombres y diferentes interpretaciones. El Lucifer no tiene por qué tener una interpretación negativa, y aquí en esta serie hacen un trabajo excelente y un entretenimiento para reírte y pasarla muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos, y no los entretengo más. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.